lado, como bien mencionó Marcelo, esperamos que esto haga despertar a varios para que demos cuenta que debemos volver a una verdadera resistencia peronista, por decirlo así, por una resistencia por Argentina, ¿no? Bueno, lo dejamos con Jorge Eduardo Rubio. Buenas tardes, compañeros. Yo quisiera expresar mi reconocimiento por el hecho de que hayan venido hasta aquí en una noche fría como esta. Hay un aire muy particular en estos días de pena y de conmoción, ¿no? Porque estamos asistiendo a momentos terribles de nuestra historia. Ojalá que haya un amanecer, como siempre estuvimos convencidos que después de noche amanecía, ¿no? Pero este es un momento particularmente terrible. Yo venía aquí en el tren Sarmiento y se sentaron atrás, primero en el pasillo, dos de estas personas que acostumbran a hablar de política fuerte para que remedan las cosas que hacíamos antes. Ahora todo es un esperpento de lo que fue, ¿no? Y todo el material del que hablaban tenía relación con C5N, ¿no? Porque parece que la pelea es una pelea de canales de televisión. Es raro, ¿no? Yo venía con mucho dolor también, pero tratando de comprender, de analizar, ¿no? Como ser un observador de lo que decían, ¿no? Y convencido de que en ellos el peronismo no latía, no había nada de peronismo, no tenía nada que ver, era otra cosa, ¿no? Lo que viene es una confrontación con odio contra Macri, y un redescubrimiento de la miseria ahora, ¿no? Como si no hubiese antecedentes. El peronismo nunca dejó un 30% de pobres, no, eso no existe, ¿no? Y venía pensando en ustedes y en lo que yo tenía que decir, y la verdad que no encontré nada que decir. Así que estoy improvisando. Pero realmente da pena escuchar estos militantes, ¿no? Da pena porque el espíritu revolucionario se perdió. Y yo venía imaginando cómo habrán sido las primeras elecciones, ¿no? Las primeras, después de la revolución del 17 de octubre, vamos a un proceso electoral. Pero había una mística, había una esperanza, ¿no? Ahora parece que todo eso se ha perdido, ¿no? Y hay una vulgaridad en las palabras, en los conceptos. La idea misma de revolución se ha perdido totalmente. Yo en mis últimos escritos, en los últimos años, y en mis últimos dictados, porque ya no escribo, lo que hago es tratar de analizar los procesos que condujeron a esto, ¿no? Este final de fiesta. Procesos que, bueno, de los que a mí me parece que sería importante comprenderlo, tomar conciencia, porque cuando uno se equivoca es importante comprender por qué se equivoca, de lo contrario no hay capacidad de corregirse. Y nosotros, si no entendimos qué nos pasó, no podemos ni siquiera intentar recuperar el espíritu del movimiento nacional, aunque sea con otros nombres, con otros sustantivos. Entonces, y venía en el tren, porque a mí me pasan estas cosas, no hay casualidades, ¿no? Y me llama un compañero que era de los Demetrio, me dice: Rubí, te llamo, pero estoy en el tren. Sí, pero dice: te quiero contar que un grupo de compañeros nos hemos reunido y y la idea que tenemos es formar otro partido. Otro partido, no es otro movimiento, es otro partido. Qué bien, formar otro partido. Dice: y hacer una resistencia como la que hiciste vos y como la que luego hicimos nosotros. Entonces, qué bien, dame tiempo para pensarlo, le dije. Bueno, pues estoy en el tren. Bueno. O sea, yo no hice la resistencia.
Y la pequeña burguesía radicalizada tampoco hizo otra resistencia en el 71. Yo creo que no se entendió un pito de la historia y por eso es que no podemos cambiarla. Acá hubo un proceso de masas y hubo una historia que tiene que ver con la Revolución Nacional de la posguerra que con nosotros viene desde antes de Yalta, que no son muchos los movimientos de liberación que vienen desde antes de Yalta. El nacionalismo argelino sí viene desde antes de Yalta, porque ya muchos combatientes de la Segunda Guerra en realidad ya trabajaban para el nacionalismo argelino. Pero todos los demás son posteriores, porque el proceso peronista fue tan importante que desató una serie de procesos similares a lo largo de América Latina, incluso en Chile, incluso con un personaje tan equívoco como Ibáñez, ¿no? Ni hablar de los orientales de Herrera, de los brasileños, de Getúlio, de toda esa corriente, ¿no? que ha prácticamente desaparecido. Y ese proceso que el peronismo de alguna manera lideró, sobre todo a través de esas famosas reuniones internacionales que convocamos y en las que tantos otros líderes fueron como alimentándose, ¿no?, de un pensamiento continental latinoamericano. Incluso pasó, todos lo sabemos, con Fidel en la reunión de Bogotá. Y si hablo de Fidel, ¿cuánto más habrá habido en esas reuniones que convocaba el peronismo? Y todo eso se vio interrumpido, ese proceso se vio interrumpido brutalmente por la Revolución Cubana. En realidad, no por la revolución misma, sino por el modo en que la revolución extravió su camino. Porque la revolución cubana cambia de signo. Cuando es acosada por los Estados Unidos, Fidel decide banderarse con el marxismo-leninismo y protegerse de la Unión Soviética, y entonces muchas cosas se empiezan a cambiar. Incluso se tergiversa la propia revolución cubana en un proceso que sería largo, traer a colación, y surge esta idea del vanguardismo y del foquismo, particularmente del foquismo, que no tiene nada que ver con el proceso latinoamericano y que no fue una experiencia de la propia revolución cubana, pero que aparece en todos los manuales y que condujo a toda una generación heroica de América Latina, heroica pero equivocada, a la muerte. En la mayor parte de estos procesos latinoamericanos, los grupos parecían grupos de comandos desplegados desde una central que reinvadían su propio país. En la Argentina este proceso se dio en los marcos del peronismo, suscitando una enorme cantidad de tensiones. Como era lógico, el peronismo estaba susceptible a las cosas del mundo. Yo me acuerdo en el año 64, el 1 de mayo, en la Plaza 11, se dedica a los Panteras Negras. Hablábamos constantemente de Lumumba. Hablábamos de todos los procesos revolucionarios. Desde ya que nos formábamos viendo la batalla de Argel, no estábamos aislados, de ninguna manera. De alguna manera, de una forma importante, la acción soviética sobre Cuba nos cambió el destino. En un sentido, volvió a permitirnos reacomodar el movimiento nacional, que se había roto en el 55, y enormes sectores medios se sumaron al peronismo. No tuvimos capacidad de incorporarlos como debía ser incorporar. Traían su propio pensamiento, en muchos casos su propio encolumnamiento, sus líderes.
Dante Gullo no vino con su gente. Y esto era normal, y a lo mejor estoy hablando de uno de los que más se adaptó. Muchísimos no se adaptaron para nada, o sea, sus propios contingentes venían con sus líderes, se incorporaron al peronismo, no haciendo cola, sino directamente pretendiendo un puesto de conducción. Mucha responsabilidad tiene John William Cook en esto, y sus definiciones de un peronismo descerebrado o miope, o bueno, la idea que daba era un peronismo que estaba necesitado de una conducción, que no se había invertebrado, no tenía una organización interior. Este diagnóstico tan equivocado se convirtió a lo largo de los años en una profecía anticipada, porque es lo que queda hoy. Un peronismo invertebrado, la columna vertebral del movimiento desapareció totalmente. Basta ir a la CGT y ver un edificio vacío, a oscuras. Miope para sus propias tradiciones. ¿Quién habla del legado? ¿Quién habla como Marcelo de los legados del líder? Del documento, ayer murió Yolanda Ortiz. Uno de sus más grandes méritos fue leer en el Pleno de las Naciones Unidas el documento de Perón a los pueblos del mundo. En el año en que se formó el PENUMA, que las Naciones Unidas formaron la Organización para el Medio Ambiente. Nadie lo recuerda. Toda Europa arde en torno al gran tema de la emergencia climática. Días pasados hablaba con gente que visita Francisco. Me decían que el Papa está convencido que el 2050 va a ser un año terrible. Yo no he escuchado a nadie del peronismo, no solamente que hable de esto, en una situación apocalíptica ya irreversible e imposible de parar, sino que simplemente hable de ecología. Podemos encontrar como rara avis algún dirigente municipal de los que se dice peronista que hable de comer sano, pero ninguno va más allá de comer sano. Es una cuestión individual. Esto es espantoso, porque estos conurbanos, que probablemente en 20 o 30 años queden bajo el agua, esto los hizo el peronismo. Esto no existía antes de Menem, este hacinamiento brutal de lo que fue la clase trabajadora argentina, y el peronismo lo consintió, lo avaló, lo votó y ahora lo explota. Es como que se inventó el kirchnerismo en los conurbanos. Al no haber fábricas tiene que haber asistencialismo. ¿Y de dónde sale el dinero? Y lógicamente sale de la agroexportación. Y si el precio de la soja no lo permite, sale de la minería, o sea, del extractivismo. Y cuando las dos cosas no alcanzan, está el endeudamiento exterior. Es muy simple. Tenemos dirigentes absolutamente pragmáticos. Y son los dirigentes que eran de izquierda. En algunos casos se supone que lo siguen siendo. Y en estos días difíciles yo les agradezco venir, porque es más que difícil hablar del peronismo. Yo le decía a unos compañeros, ¿cómo puedo debatir yo sobre el peronismo de Kicillof? Es que no puedo, me tengo que callar, porque lo que diga lo legitima. O sobre el peronismo de Fernández. Si él mismo dice que no es peronista, ¿qué puedo decir yo? Si él se declara marxista, en el caso de Kicillof, por lo demás yo no lo conozco, no sé quién es, nunca me lo presentaron, no tengo. Y esto también es indicativo. Nunca tuvimos nada que ver con él. Es un problema de piel también. No tiene nada que ver con nosotros.
Y la mayor parte de toda esa gente que está entrando por la cámpora, ¿quiénes son? Algunos compañeros me dicen ahora, nos jodieron, nos dieron largas para que aguantemos y luego nombraron a todos los de la cámpora. Hermano, joderse. Podríamos estar horas hablando de estas situaciones telefónicas. Compañeros que me llaman, Rubuli, no te enojes. En la conversación con Cristina logré meter el tema de Rodolfo Cuyo. Yo no sabía qué decir, me enojo más todavía. ¿Se entiende? Estuviste con Satanás y le das un escapulario. ¿Qué pasa? No sé, es como, no sé, será que dejé de entender la política. Pero, digamos, lo que es evidente es que todos los sueños que teníamos desaparecieron, ¿no? Nosotros éramos, qué sé yo, claro, es otra historia, ¿no? A mí me honra que esté. La compañera de Tuli está aquí en primera fila, es muy fuerte para mí. Yo no, la verdad que éramos guerreros sueltos, pendejos de 15 años, pero que peleábamos cada uno por la suya. Y desesperados por encontrar a otros en el 55. Era imposible, muy difícil era. ¿Quién te da bola cuando tenés 15 años, no? Empecé por mis compañeros del colegio secundario y todos los que veníamos peleando como peronistas, los tangueros, mejor dicho, porque era tango y fostro. Ninguno de los tangueros se quiso enganchar conmigo. Me acuerdo que lo enganché a ver quién se enganchó. Pero era tan loco. Y empecé a trabajar solo, a hacer cosas, a incendiar comités, a hacer actividades y a circular periódicos como el Líder, el Lidercito, el 45 de Saureche. Tantos periódicos que eran reprimidos y volvían a salir con otro nombre. Y después de los fusilamientos, en un momento dado, aparece Palabra Argentina, un periódico muy tosudo, difícil de acallar, y Palabra Argentina comienza a organizar la primera marcha del silencio, que se debía realizar a un año de las muertes. Y un día me animé y me fui a la oficina de Palabra Argentina, y ahí lo conocí al Tuli. El Tuli era el que lo realizaba. Y bueno, ya no dejé de verlo. Hasta el final, ¿no? Años. Tantos, ya al final somos todos parientes. Muchos años pasaron, ¿no? Y así nos fuimos conociendo en la calle, ¿no? A veces porque uno te protegía de alguien que te atacaba por la espalda y ya, bueno. Y a veces porque uno corría para el mismo lado que el otro. Y después se escondía en la misma estación del subterráneo y después nos íbamos y al final descubrías que en realidad vivía a una cuadra de tu casa. Así fue una experiencia que tuve con un morochito y descubrí que era de las cañitas, como yo. Y al otro día nos encontramos y formamos la Juventud Peronista de Palermo. Así. Él, la novia, un amigo y yo. Primera juventud que organizamos, inmediatamente decidimos sacar un periódico y al otro día yo ya noviaba con la hermana de él, ya éramos familia. Qué maravilla, ¿no? 16 años. Y un mes después habíamos encontrado a los viejos del barrio. Lo primero que hicimos fue buscar a todos los viejos que nos transmitieran las tradiciones. Y entonces ahí subimos
cuáles eran los grupos, cuáles eran los clubes de barrio, quién los había copado, cómo se había dado el golpe en el barrio. Y empezamos a relevar cuáles eran los edificios altos, dónde poner los francotiradores. Teníamos toda la idea de que ese proceso terminaba de manera insurreccional. Siempre, nunca perdimos esa esperanza, estábamos convencidos. No que íbamos a formar otro ejército, sino de que íbamos a quebrar a ese ejército y lograr que una parte retomara el camino nacional. Por eso en la revolución del 9 de junio, allí en ese barrio de Palermo, la noche en que se levanta Valle, a las 11, 12 de la noche, bullía la avenida Santa Fe, como si las vidrieras estuvieran abiertas o los bares y los negocios abiertos e iluminados. La gente iba y venía como si estuviera mirando vidrieras, pero estaban en realidad todos esperando el reparto de fusiles a lo largo de Plaza Italia y de Avenida Santa Fe. Había una gran esperanza. No quedan ni los rescoldos de aquello, ¿no? Lo han ido liquidando. Y yo creo que la gente que se incorporó a finales de los años 60 era buena gente, evidentemente. Yo me acuerdo de compañeros que llegaron desde el Partido Socialista cuando ya estábamos organizando la FAP, que me contaron su experiencia. Ellos se habían sumergido, el partido les ordenó sumergirse para formar un brazo armado. Y ellos lo hicieron. Y trabajaron durante mucho tiempo, juntando documentos, casas de seguridad. Mientras tanto veían que el partido se dividía. Una y otra vez se fragmentó totalmente. Entonces se pusieron a redactar un documento donde ellos expresaban su propia opinión como brazo armado del partido. Y cuando lo tuvieron listo el documento se presentaron al Comité Central para expresar su opinión. Se imaginan la sorpresa. No solamente no los conocían, nadie imaginaba, ningún dirigente socialista había imaginado nunca jamás que tenían un brazo armado. Casi se desmayan, por supuesto no los atendieron. Y se tuvieron que ir. Y así pasaron a ser peronistas. Porque en ese momento, a nivel de la lucha armada, estoy hablando del año 64, importaba estar con la lucha armada. Después fueron funcionarios de Cafiero y otros, ¿no? Pero, digamos, cuando uno, al menos en ese momento de gran confusión, importaba la guerra, estoy hablando vuelvo a los años 60, y no tanto el pensamiento de cada uno, la ideología, ¿no? Pero a nivel movimiento, la enorme cantidad de grupos de este tipo entraron funcionalmente en razón de un proyecto revolucionario y no de compartir los sentimientos profundos del peronismo, y que venían además de padres muy gorilas. En este caso, algunos de estos chicos me dijeron que en su familia, en Santiago del Estero, en algunas reuniones familiares, no faltó quien se preció de haberle cambiado el clima a la provincia. ¿Se imaginan? Y el nieto de ese hombre era peronista. Era maravilloso, en cierto sentido, pero cuando hubo una incapacidad de incorporar a miles de estos jóvenes de sectores medios a un peronismo que les diera una razón y sobre todo una ubicación, terminaron ellos cambiándonos la naturaleza.
no importa ya si tuvieron la culpa o no, la tuvimos nosotros, pero el peronismo dejó de ser lo que era. Están de por medio nuestros fracasos, está de por medio las propuestas de John William Cook. Hay muchas cosas a las que podemos acusar. Está la propia soberbia de los hijos de la clase media. Está el problema del marxismo, claro, es demasiado. Pero bueno, esto lo vivimos en ese laboratorio que fueron los años 60 y que permitirían comprender lo que pasó en la década del 70. Y la década del 70 fue clave, ¿no? Porque llegó un momento en que era muy difícil resistir. Ustedes se acordarán, las manifestaciones peronistas eran muy abiertas, muy sueltas, siempre, porque se reivindicaba la libertad individual. Hasta que en los 70 a alguien de la tendencia se le ocurrió poner una soga alrededor. Y después caña hasta cuadras. O sea que era un corralito. Y en ese momento no nos pareció tan grave. Ahora yo me doy cuenta que sí. Esto se llama el modo Panal. No nos dimos cuenta que ese modo Panal nos era ajeno. ¿Se entiende? Alguien dijo, un amigo español dijo, imaginen cómo luchaban los espartanos en Termópilas y cómo avanzaba ese ejército de millones y millones de esclavos que eran los persas. Está claro cuál es el modelo Panal. El modelo Panal nos disminuye como seres humanos. Yo a esta altura creo que una de las razones que nos hundió han sido los encuadramientos que tuvimos, que sometieron al militante. Sometieron esa humanidad, esa capacidad de pelear solo, de estar solo y seguir. Porque en última instancia siempre está solo. En la tortura está solo. Y en la lucha estábamos solos, pero después dejamos de estarlo por diferentes razones, ¿no? Yo comentaba días pasados en la cárcel en la U9, en algún patio conocí compañeros que decían, qué ganas tengo de ir a tal pabellón, quisiera estar en tal pabellón, pero mirá que ese pabellón es más duro que este, en ese pabellón te patean el culo todos los días. Sí, pero se funciona, me decían. Se funciona. Los compañeros funcionaban y nosotros no nos rebelamos ante ese modo Panal, modo hormiguero que se nos imponía, que no era propio del peronismo. Era modo empresarial de los sectores medios, no se podemos buscar. ¿Qué significaba funcionar en la cárcel? Significaba un grado de enajenación. Que los cerrojos eran iguales, las palizas eran iguales, la mugre, la basura, el insulto, que te sacaran a bañar y el agua fuera hirviendo, estuviera hirviendo, y cuando salías, y cuando recién empezabas a enjabonar, te gritaban a la celda, y te tenías que ir con todo el jabón, y en el camino soportar los puñetazos sorpresivos de los guardias. Pero al llegar acá a la celda, en algún lugar te sacabas un caramelo que había pasado de boca en boca y que traía un informe de cómo la Orga iba avanzando en la contraofensiva, por ejemplo. Y vos sabías que en el pabellón había un responsable militar, que si cometías alguna contrariedad, por ejemplo, te fijaban una pena y entonces dejabas de salir al recreo por tantas semanas.
Y había gente que estaba feliz con eso porque sentía, pero aquí estoy de nuevo en la orga. Ahora funciono. No importa lo que me hagan, funciono. Y yo sentía, y yo recordaba las películas de los combatientes del FLN, cuando sacaban a uno y lo guillotinaban. ¿Quién no vio esas películas? Y el silencio de los demás, y después golpear las rejas con los ganchos, con los vasos, con los jarros. Pero no era lo mismo. Esto era una parodia. Así, en el 9 de junio también sacaban y fusilaban. Y cuando abrían la puerta, más de uno le rompió la cabeza al que abría con el banco de la celda en las ceras. Y después resultó que no lo venían a sacar, sino que era el cura que le venía a avisar que no lo iban a matar, pero ya le había roto la cabeza. Decididos a pelear hasta el final. Pero bueno, uno pasa de lo heroico a lo ridículo, hay muy poco trecho. Entonces el tema es que nosotros, bueno, ahora ¿cómo volver? ¿Desde dónde volver? Como dice este compañero de los 70, formemos otro partido. Como si el peronismo fuera un partido. Formemos las tres banderas de nuevo. Pero escuchábamos hoy la corrupción en la AFA y los últimos partidos de Tucumán. Y el peronismo con minúscula está implicado en toda la corrupción del fútbol argentino. Y yo decía, ya no es un problema solamente político, es gravísimo. Están los sindicatos metidos en la corrupción del fútbol de Santiago del Estero, de Córdoba. Así, ¿cómo hemos llegado a consolidar semejante aparato de corrupción ideológica, de degradación humana? A mí me parece que vale la pena investigarlo. Y este libro lo intenta. Y desde el periódico Trinchera, en Facebook, cuando tengo fuerzas, lo sigo intentando. O sea, analizar qué nos ha pasado y qué nos está pasando. A veces soy muy duro. Yo también creía alguna vez que la muerte de Bandol era justicia. La muerte de Klosterman me pareció una barbaridad innecesaria, propia de los aparatos armados que competían y que se habían habituado a manejar el tema de la muerte. El tema de Rucci me pareció monstruoso, dividió aguas, pero nunca lo consideré como una lucha de clase dentro del peronismo, donde directamente se disputó con la clase obrera liquidando sus líderes para darle otros líderes. Y por supuesto, la historia, el devenir de la historia, nos muestra las cosas que no supimos ver. Porque ahora no lo tenemos a Klosterman, ni a tantos otros, ni a Bandor, y tampoco lo tenemos al compañero Rucci. Pero lo tenemos a Pérsico. Y la gente come en el plato que Pérsico les da. Y a mí me duele mucho eso. Me duele profundamente, porque el primer derecho no es dar de comer, sino dejar comer. Y a la gente no se la dejó comer, porque Menem aplicó el plan del Bungibor y millones de personas fueron trasladadas de manera forzada o semiforzada a los conurbanos de todo el país. Y hay una intelectualidad servil que ha trabajado para que todo esto fuese aceptado. Y en el día de hoy y ayer Tomás Abrán escribió un largo artículo reivindicando a Milagros Salas como un portento en la capacidad de que la mujer jujeña, centenariamente maltratada y postergada, asumiera un rol en el escenario de la Argentina política. Y no habla para nada de los conurbanos de Jujuy,
Porque Alto Comedero es eso. Yo lo vi desde el primer día. Es un conurbano como todos los que hizo Menem, los que hizo peronismo, que nunca se atrevió a criticar a Menem. Al contrario, ahora hubo gente que salió ahora a hablar de Menem y Guillermo Moreno dijo: no, señores, los trapos sucios se lavan en casa. Yo no tengo nada que ver con Menem, no tengo por qué lavar ese trapo en mi casa. Y me parece importante empezar a indignarse, aunque sea tarde, porque no podemos recrear otra cosa, llámese nuevo peronismo, llámese lo que sea, si no somos capaces de enterrar y de golpear la mesa y de darle un punto final a lo que tuvimos. Si no somos capaces, y no lo somos. Marcelo hablaba de eso con respecto a Alberto Fernández, realmente. Y lo mismo podemos hablar de Pichetto. Es público que Sáenz habla con Mauricio y Mauricio lo llama luego a Pichetto. Lo terrible es descubrir después que Sáenz y Pichetto son de la misma masonería, de la misma logia. Es duro, ¿no? El referente del peronismo es de una logia masónica. ¿A dónde hemos llegado? Esto es una vergüenza. Avergüenza llamarse peronismo o llamarse peronista. A eso hemos llegado. Antes dábamos la vida y no nos negábamos. Y esta gente nos han llevado a una situación terrible. Yo me acuerdo todavía el compañero Villacorta, que fue con Intes, que debe haber muerto, se tiró sobre el auto de Menem como un loco y empezó a darle puñetazos al capot hasta que la policía lo llevó preso. Esto fue en Catamarca, La Rioja. Pero bueno, estas cosas tenían su valor. No he visto a nadie que haga lo mismo hoy, ¿no? Que vaya a patear el auto de alguno de estos líderes. Y no importa cómo lo juzgamos, pero lo que resalto, lo que rescataría sería el hartazgo, ¿no? El hartazgo de alguien. Como cuando en el 2002 la gente en los restaurantes visualizaba a un dirigente político y golpeaban los vasos y las jarras hasta que se iba, ¿no? No existe ese sustrato popular de indignación. Me parece que determinar la agonía del peronismo y la traición y la intrusión del peronismo, y ya no es peronista. Si el peronismo dejó de ser peronista y se ha sido intrusado, ¿qué hacemos? ¿Basta escribirlo o hay que indignarse? ¿O hay que gritarlo muy fuerte? Y ahí viene la cosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra bronca, ¿no? Yo supongo que todos ustedes se lo están planteando. Que el problema no es haber quedado afuera. Si empezamos allí, estamos mal. Estábamos afuera siempre. Estuvimos afuera siempre, aunque no hayamos entrado en ninguna lista, porque nadie nos va a ofrecer entrar en una de estas listas. Y si nos lo ofrecen, a lo mejor nos estarían ofendiendo. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del peronismo histórico que se perdió. Y que si se perdió, nos tenemos que preguntar qué hicimos, qué cosa mala hicimos y cuántas cosas permitimos que no tendríamos que haber permitido. ¿Y ahora qué hace? Jorge Pinto tiene la idea de un consejo de posguerra, de pensadores, para tratar de sentar las bases de una posible recuperación del movimiento nacional, porque hasta eso hemos perdido. Somos un país colonizado, donde la ecología
no está considerada en el campo de la política, como si no tuviese nada que ver. El modelo rural no está considerado. Cristina sigue enfrentándose al campo. Lo dice la gente que escuchaba hoy. El campo. El campo no se sabe qué es una idea metafísica. No es Pereira ahora, a que Perón le quebró en la columna vertebral expropiándole 11.000 hectáreas. El campo hoy es Eduardo Ernststein, que es amigo de todos los presidentes y de este también. Es Bindling, es Hugo Sigman, que tiene un trigo transgénico y que ya lo está presionando fuertemente a Mauricio Macri para que se lo apruebe. Un trigo transgénico. Entonces vamos a tener no solamente un pan transgénico, si es que logran su propósito, vamos a tener una hostia transgénica. La impulsan Grogu Patel y por supuesto no son cristianos ni católicos. Rara casualidad. Más rara todavía que encontramos que en un documento del año 17 nos avisó un obispo ortodoxo, el obispo Gorak. En un documento del año 17 la Iglesia documento del rito divino, la congregación del rito divino, es un dictamen contra las hostias para los celíacos que en realidad no tienen trigo y por lo tanto no son válidas. Y dice la hostia debería tener por lo menos una partícula de trigo, y aclara, de trigo verdadero, que podría ser genéticamente modificado. Y sigue hablando de otras cosas. Año 17. Ese trigo salió a la aprobación, el intento de aprobación es del año 19. Qué maravilla, 2 años antes presentían que iba a haber un trigo transgénico. Además, en el 2004, Monsanto tuvo que guardar para siempre su trigo transgénico porque hubo un encuentro de países, organizaciones muy grandes de Europa de consumidores que dijeron: con el trigo no se meta. Y Monsanto celebró un acuerdo internacional, que incluso Greenpeace, tenemos el documento de Greenpeace donde festeja este encuentro internacional donde se compromete Monsanto a no tocar genéticamente, a no manipular genéticamente el trigo. Año 2004. Ahora la Argentina tiene ahí en la gatera un trigo transgénico que según Mauricio Macri y el ministro de Agricultura no se puede aprobar porque Brasil no lo compraría. Una excusa muy pobre, ¿no? No hay excusa, no hay razones morales en este país, por supuesto somos un país colonial, pero tampoco hay una reacción de parte de la gente, ¿no? Del común y de los grupos políticos. Ningún candidato toca este tema. Y cuando hay tan grandes movilizaciones en Europa, la última más importante fue en Londres, durante una semana estuvo Londres casi paralizado, porque la gente demanda políticas para evitar la emergencia climática. Nosotros lo tenemos al rabino y debe estar todo bien, porque aquí no hay un candidato que mencione el tema. Los glaciares se están deshaciendo en todas partes. Los emigrados climáticos cada vez más invaden los países centrales. Las Naciones Unidas ya tiene una enorme preocupación por los refugiados climáticos. El ascenso de las aguas es imparable. El deshielo de la Antártida se suma al deshielo del Ártico. Ningún candidato se preocupa en la Argentina.
Entonces yo siento que ya no solamente es un problema del peronismo, ¿no? Es como que el peronismo afectó a la Argentina de una manera tal que como país estamos perdiendo las posibilidades de sobrevivir. O sea, hemos perdido la trama espiritual que nos permitía ser nación. O sea, eso nos complica más, porque no solamente tendríamos que analizar qué nos pasó como peronistas y qué hacemos con el movimiento nacional, sino que ya es un problema de Argentina. Hemos contaminado a la Argentina, hemos arrastrado, hemos pasado nuestra metástasis a la Argentina misma. No es poco. Quizá la solución sea simple, sea patear el tablero, ¿no? Es tan simple como patear el tablero, como se hizo en el año 43. Volver a decir patria sí, colonia no, y juramentarnos en ese compromiso terrible de volver a tener una patria. Gracias.